Si sientes que tu energía, tu dinero y tu paz se apagan sin explicación, este libro es para ti. En Los 8 hábitos que te matan sin darte cuenta, de Brian Tracy, descubrirás cuáles hábitos te destruyen en silencio. Y si solo cambiándolos pudieras recuperar foco, abundancia y calma interior, uno, el hábito de la negatividad automática. Hay una cosa que casi nadie admite en voz alta, pero que se siente todos los días en el cuerpo: la costumbre de pensar primero en lo malo. Antes de un hola, ya hay una sospecha. Antes de un proyecto, ya hay un fracaso anticipado. Antes de un día nuevo, ya hay cansancio y derrota. No porque la vida sea pura tragedia, sino porque la mente se ha acostumbrado a ponerse siempre en el peor escenario posible, como si fuera una forma de protección. Esa es la negatividad automática. No es un pensamiento suelto, es un hábito, un reflejo, un modo de respirar la realidad. Y quizá no te des cuenta del todo, pero ese hábito te está apagando por dentro. No es culpa tuya haberte programado así, pero sí es tu responsabilidad darte cuenta y decidir qué vas a hacer con eso. La negatividad automática no comienza con grandes dramas, sino con pequeños detalles muy cotidianos. Te levantas y miras el celular antes de mirar tu propia vida. Ves noticias, deudas, mensajes pendientes, comparaciones silenciosas con gente que parece ir más rápido que tú. Y sin decirlo, concluyes: voy atrasado, no me alcanza, otra vez lo mismo. ¿Te das cuenta de la velocidad con la que tu mente llega a ese lugar oscuro? ¿Cuántas veces al día terminas tu propia frase con un «pero igual no va a salir»? A veces no lo dices en voz alta, pero se siente en la forma en la que caminas, en cómo respondes, en la manera en que tomas decisiones. Ves una oportunidad y antes de pensar cómo aprovecharla, tu mente te muestra todos los motivos por los que tú no, tú todavía no, tú jamás. No es realismo, es defensa. No es objetividad, es miedo disfrazado de madurez. Brian Tracy suele decir que tu mente funciona como una fábrica de resultados según las órdenes que le das repetidamente. Si todos los días te hablas como alguien al que nada le sale bien, ¿de verdad te sorprende que tu energía, tu disciplina y tu creatividad se comporten como si fueras un perdedor crónico? Napoleon Hill, por su parte, hablaba del enemigo invisible que habita en nuestra mente. Ese diálogo silencioso que te convence de no intentarlo, de dejarlo para después, de no incomodar a nadie, de mantenerte en lo malo conocido. La negatividad automática es ese enemigo. No grita, pero susurra todo el tiempo. No te golpea, pero te va desgastando de a poco. Lo peligroso de este hábito es que se vuelve identidad. Ya no dices «hoy estoy pesimista», sino «yo soy así». Te defines como realista, irónico, cínico, maduro. Y en nombre de esa supuesta lucidez, apagas cualquier intento de ilusión, de fe, de cambio. Tienes un talento especial para recordar fracasos, traiciones y errores, pero una memoria muy corta para registrar tus logros, tus avances, tus momentos de belleza. Te preguntas por qué te cuesta tanto mantener la motivación, pero no ves que tú mismo, cada día, la perforas con miles de pequeños pensamientos tóxicos que consideras normales. ¿Qué es lo primero que piensas cuando algo sale distinto a lo que esperabas? ¿Qué te dices cuando te miras al espejo cansado, sin ganas? ¿Qué diálogo repites en tu cabeza cuando haces algo bien, pero inmediatamente lo minimizas o lo comparas con alguien que va mejor? Lo repito, no es casual, es hábito. Y los hábitos, como repiten autores como Brian Tracy y también Wayne Dyer, no se rompen solo con fuerza de voluntad, sino con conciencia. Con darte cuenta, con mirarte sin tanto juicio y decir, ok, esto lo he aprendido, pero no tiene por qué seguir siendo así. En términos más espirituales, podríamos decir que la negatividad automática es una frecuencia en la que tu mente se acostumbró a vibrar. Joseph Murphy explicaba que el subconsciente obedece a las ideas que se repiten con emoción. Si dentro de ti se repite, día tras día, la emoción del no puedo, no alcanza, nunca cambia nada, esa emoción se convierte en la base sobre la que se construyen tus decisiones. Y aunque por fuera tú digas que quieres prosperidad, amor, paz, por dentro actúas como alguien que no espera nada bueno de sí mismo ni de la vida. Ahí empieza la contradicción interna que fatiga tanto. Deseas una cosa pero piensas, sientes y hablas como si fuera imposible. No solo afecta tu salud emocional, también condiciona tu cuerpo.
Cada pensamiento negativo repetido activa pequeñas descargas de estrés, de tensión. Tu respiración se hace más corta, tus hombros se encorvan, tu postura se cierra. Si observas con honestidad, notarás que esos días de negatividad constante sueles estar más contracturado, más rígido, más cansado. El cuerpo graba la costumbre de esperar lo peor. Y con el tiempo, lo raro no es que te falte la motivación, lo raro sería que la tuvieras. ¿Cómo vas a sostener sueños grandes si internamente te tratas como alguien destinado a perder? Imagina por un momento tu vida cotidiana, el trabajo, las cuentas, la relación de pareja, si la tienes, los vínculos con tu familia, la relación con tu propio tiempo libre. Cuando algo no sale como esperabas, ¿cuál es tu reacción más íntima? No la que dices delante de los demás, sino esa que te repites cuando te quedas solo. ¿Te hablas como alguien que se apoya o como alguien que se castiga? ¿Te das margen para aprender o te hundes en un siempre lo mismo? Esta negatividad automática se infiltra en todo. En el trabajo te hace ver únicamente los errores, las cargas, los problemas. Minimiza cualquier reconocimiento que recibas y maximiza cualquier crítica. Te convierte en tu peor supervisor, en tu jefe más injusto. En las relaciones hace que sospeches, que interpretes mal, que veas rechazo donde quizás solo hay cansancio. Tu mente reacciona antes de preguntar. Se defiende antes de escuchar. Y claro, eso crea más conflicto, más distancia, más escenas que luego usas como prueba de que al final todo sale mal. En la rutina diaria, la negatividad automática tiene una forma muy particular. Te roba la capacidad de ver lo que sí tienes. No se trata de forzar gratitud fingida, sino de reconocer que tu mente se enganchó a un filtro. De 10 cosas, solo registra las 2 que duelen, que faltan, que no encajan, y esa es la narración que luego lleva a la cama, al baño, a la ducha, al trayecto de regreso a casa. Si repites esa historia suficiente tiempo, se vuelve la verdad. Pero no lo es solo tu versión aprendida de la realidad. Déjame contarte un caso muy sencillo, sin nombres ni escenarios grandilocuentes. Alguien que podría ser tú o cualquier persona. Durante años, esa persona vivió a la defensiva. Cada vez que alguien le proponía algo nuevo en el trabajo, reaccionaba con un comentario irónico. Seguro después salen con otra cosa. Y si todo se va a la basura, ¿para qué esforzarse? No lo hacía por mala intención, sino por costumbre. Había aprendido desde joven que ilusionarse era peligroso, que esperar demasiado traía decepción, así que usaba la negatividad como escudo. En su vida personal pasaba lo mismo. Antes de una cita ya imaginaba el rechazo. Antes de una conversación importante ya veía el conflicto. Antes de cualquier cambio ya se veía fracasando. Esa visión anticipada le ahorraba un tipo de dolor, pero le generaba otro, el de vivir por debajo de sus capacidades, el de no intentarlo del todo. Un día, sin grandes dramas, se dio cuenta de algo muy simple. Alguien en una conversación le preguntó: ¿te das cuenta de que todo lo que dices empieza con un no? No fue un reproche, fue una pregunta. Y esa pregunta quedó dando vueltas. Empezó a escucharse. En el trabajo notó cómo su mente descartaba ideas antes de explorarlas. En casa captó la velocidad con la que criticaba, juzgaba, anticipaba lo peor. Se dio cuenta de la inercia. Lo primero no fue cambiar, sino aceptar. Sí, tengo un hábito de negatividad que ni siquiera cuestiono. A partir de ahí, no vino una transformación mágica, pero sí un proceso lento y honesto. Empezó por algo muy pequeño. Antes de reaccionar, respiraba. Solo eso. Tomar aire antes de soltar la frase automática. A veces no lo lograba. A veces el comentario negativo salía igual, pero otras veces, en ese segundo de aire, aparecía la posibilidad de responder distinto. En vez de un «eso no va a salir», decía «déjame pensarlo». En vez de un «seguro falla», decía «¿y si esta vez hacemos algo diferente?». No se trataba de pensar en positivo a la fuerza, sino de interrumpir la inercia del no como primera respuesta. Con el tiempo, esa persona empezó a notar otro efecto. La gente a su alrededor se sentía más cómoda. Antes lo veían como alguien pesado, difícil de entusiasmar. Ahora lo percibían más abierto, más disponible. Eso no solo cambió sus relaciones, también abrió oportunidades que antes se cerraban solas, simplemente porque nadie quiere construir proyectos con alguien que siempre espera que todo salga mal. En lo personal, también hubo cambios discretos pero profundos. Al dejar de atacarse tanto internamente, la culpa disminuyó un poco, el insomnio aflojó,
El cuerpo empezó a descansar mejor. No porque la vida se volviera perfecta, sino porque su mente dejó de repetir la misma historia tenebrosa en bucle. Empezó a tratarse con más respeto, y eso, aunque parezca poca cosa, cambió la forma en que caminaba por la vida. Algo así no se logra en una semana ni en un mes, es un proceso, y quizá tú estás en un punto en el que solo puedes reconocer que tu mente se fue al extremo de la negatividad automática. Ese reconocimiento es incómodo, lo sé, porque toca el orgullo. A nadie le gusta aceptar que se ha convertido en alguien que sabotea su propia paz, pero también es liberador, porque abre la posibilidad de hacer algo distinto. Si no te cuestionas, sigues repitiendo el programa. Si te miras con honestidad, al menos puedes elegir. Quiero que te preguntes con calma, sin prisa y sin necesidad de responder ahora mismo. ¿Qué ganas con seguir viéndolo todo desde lo peor? ¿Qué parte de ti cree que así se protege? ¿A quién aprendiste a imitar cuando te hablas con dureza y desprecio? ¿Puedes recordar de dónde viene esa voz interna que siempre te recuerda tus fallos pero nunca tus avances? No se trata de culpar a nadie, sino de entender. Mucho de tu negatividad no nació en ti, la heredaste de ambientes, de historias, de modelos. Creciste viendo adultos que se quejaban todo el día, escuchando que la vida es dura, que nadie te regala nada, que si te va bien, algo malo viene después. Y tu mente, intentando ayudarte a sobrevivir, concluyó que lo mejor era anticipar el golpe, desconfiar de la alegría, sospechar de la calma. Ahora que eres consciente, puedes hacer algo distinto. Desde una perspectiva metafísica, podríamos decirlo de otra manera. La negatividad automática crea una especie de campo energético a tu alrededor. No hablo de magia literal, sino del efecto real que tiene tu vibración interna en cómo lees la realidad. Si estás siempre en modo amenaza, interpretarás cada evento como si fuera un ataque. La energía que emites es tensión, desconfianza, contracción. Y eso condiciona las respuestas que recibes. Cuando Joseph Murphy hablaba del poder del subconsciente, insistía en esto. Tu vida externa es un espejo de tus creencias internas. Si la creencia base es «nada sale bien para mí», no importa cuánto trabajes por fuera, siempre habrá una fuerza interna saboteando los resultados, justificando que sigas viendo el mundo a través del filtro que ya conoces. Por eso, transformar este hábito no va de recitar frases bonitas, sino de reeducar la forma en que dialogas contigo mismo cuando nadie te escucha. ¿Qué te dices cuando fallas? ¿Qué te dices cuando aciertas? ¿De verdad te permites alegrarte o inmediatamente te recuerdas lo que aún falta? Tal vez una de las decisiones más espirituales que puedes tomar es dejar de hablar mal de ti delante de tu propia alma. Y sí, es un trabajo. Hay días en los que tu negatividad automática estará más activa que nunca. Días en los que todo te parecerá una amenaza, un peso, un absurdo. En esos días no necesitas ser perfecto, necesitas ser consciente. Basta con que te des cuenta, hoy mi mente está buscando todo lo malo. Solo ese acto de observar rompe un poco el hechizo. 2. El hábito de la procrastinación elegante. Hay una manera muy silenciosa de renunciar a la vida sin admitir que lo estás haciendo, llenarte de buenas intenciones y posponerlas con argumentos brillantes. No dices, no lo voy a hacer. Dices, lo haré cuando tenga más tiempo, cuando esté menos cansado, cuando las cosas estén más claras, cuando se acomode el dinero, cuando me sienta mejor. Suena razonable, incluso responsable. De hecho, si alguien te escuchara desde fuera, podría llegar a pensar que eres una persona organizada, estratégica, pero tú sabes que no es eso. Tú sabes que hay cosas que llevas aplazando tanto que ya casi forman parte del paisaje de tu vida. Están ahí, pero no las tocas. Te acompañan, pero no avanzan. A eso me refiero cuando hablo de procrastinación elegante, no la que se ve como pereza evidente, sino la que viene vestida de orden, argumentos y autoengaños muy bien armados. No siempre comienza con grandes sueños. A veces, empieza con algo tan simple como un examen médico que sabes que necesitas, pero no hay cita todavía. Un curso que querías hacer y dejaste en «lo veo luego». Una conversación pendiente que llevas meses ensayando en tu cabeza y siempre queda para cuando se dé el momento. Un proyecto que te ilusiona, pero está guardado en una carpeta con la etiqueta «cuando tenga todo el tiempo». Y mientras tanto, la vida pasa.
Se llenan los días de urgencias pequeñas, de obligaciones inmediatas, de actividades que parecen importantes porque ocupan espacio pero no cambian nada de fondo. Brian Tracy suele hablar de la importancia de comerse la rana más fea al inicio del día. Enfrentarse primero a lo que realmente importa y más resistencia genera. Pero lo que muchos hacemos es justo lo contrario. Rodeamos esa tarea clave, la evitamos con una lista de cosas secundarias que nos dan la sensación de estar cumpliendo, cuando en realidad estamos posponiendo el núcleo de nuestra responsabilidad con nosotros mismos. La procrastinación elegante es experta en darte argumentos inteligentes para no moverte. No es el momento. Aún no he aprendido suficiente. Necesito revisar más información. Me falta inspiración. Ya estoy muy grande para empezar de cero. Soy muy joven todavía para algo tan serio. Si escuchas con atención, todos esos argumentos tienen algo en común. Postergan el compromiso real. Mueven la acción a un terreno que no existe, el futuro perfecto. Ese día ideal donde estarás descansado, con dinero, con claridad, sin miedo, sin dudas. ¿Te has dado cuenta de que ese día nunca llega? ¿Cuántas cosas de tu vida actual llevas posponiendo desde hace años con el mismo tipo de frases? Psicológicamente, la procrastinación suele protegernos de dos miedos profundos, el miedo a fracasar y el miedo a cambiar de identidad. Mientras no empiezas, puedes seguir diciéndote que cuando lo hagas va a ir bien. No te expones a la posibilidad de comprobar que quizás no sea tan fácil, y al mismo tiempo, mientras no avanzas, no tienes que enfrentar la responsabilidad de convertirte en alguien distinto, porque cumplir de verdad lo que dices que quieres implica dejar morir partes de ti. La versión que se distrae para no sentir, la versión que se refugia en excusas, la versión que se acostumbra a ir soltando sus sueños poco a poco para no sufrir. Desde una perspectiva metafísica, incluso podríamos decir que la procrastinación elegante es una forma de bloquear voluntariamente el flujo de energía que ya está disponible para ti. Joseph Murphy y otros autores del subconsciente insisten en que hay ideas que intentan nacer a través de nosotros, proyectos, decisiones, cambios. Cuando sientes durante meses o años un deseo recurrente de hacer algo y lo sigues postergando, no solo te estás negando una experiencia, estás contrayendo tu canal interno. El mensaje que envías a tu mente profunda es: no confío en mí, no confío en el momento, no confío en la vida. Por más espiritual que te sientas, si tus acciones diarias dicen mañana a todo lo que importa, tu fe se vuelve teórica. Quiero que por un momento te observes sin juzgarte. ¿Dónde se ve tu procrastinación elegante en el trabajo? Quizás sabes que una conversación honesta con tu jefe o con tu equipo podría cambiar tu situación, pero prefieres adaptarte y seguir acumulando malestar. O sabes que deberías empezar a formarte en algo nuevo para no quedarte en el mismo puesto eternamente, pero lo sustituyes con frases como «ya veré qué curso hago un día de estos», mientras pasas horas revisando cosas que no te construyen. En las relaciones también se cuela. Esa charla pendiente con la persona con la que compartes tu vida, las disculpas que sabes que debes, el límite que tendrías que poner, el «hasta aquí» o el «me importas, pero esto me duele», que nunca dices. En su lugar, prefieres acumular silencios, pequeñas quejas internas, ironías sutiles. Sabes que no estás siendo del todo honesto, ni contigo ni con el otro, pero lo justificas con «no quiero problemas, luego hablo, no es para tanto». ¿Cuánto peso emocional estás cargando solo por no hacer lo que sabes que toca hacer? En tu rutina diaria se nota en cosas muy simples. La cama sin tender con el argumento «igual en la noche la destiendo», los papeles importantes que guardas en un lugar que recuerdes y luego nunca encuentras, la revisión de tus finanzas que siempre queda para cuando haya un espacio tranquilo, la limpieza de tu entorno, el chequeo de tu salud, la organización de tu tiempo. Sabes que estos detalles ordenados darían más calma a tu mente, pero una y otra vez los cambias por ratos extra de pantalla, por conversaciones que no llevan a ningún lugar, por un descanso que no te descansa de verdad, porque no es descanso consciente, es escape. Déjame contarte una historia sencilla, podría ser la de muchas personas a la vez. Durante mucho tiempo, esa persona llevaba en su cabeza la idea de un proyecto personal que le hacía ilusión. No era algo gigantesco, pero sí significativo para su vida, un servicio para ofrecer, un contenido que quería compartir, una habilidad que deseaba convertir en algo más serio. Incluso tenía libretas llenas de ideas, listas de posibles nombres, esquemas de cómo podría hacerlo.
Si la escuchabas hablar, parecía muy enfocada. Su lenguaje estaba lleno de «cuando lo lance», «cuando tenga listo esto», «cuando pueda dedicarle el tiempo que merece». El problema es que ese «cuándo» nunca se convertía en «hoy». Los días estaban llenos de pequeñas urgencias, tareas del trabajo, responsabilidades familiares, mensajes que responder, obligaciones que cumplir, y claro que todo eso era real, pero también lo era el tiempo que se escapaba entre desplazarse por redes sin objetivo, revisar una y otra vez estadísticas que no cambiaban, tener las mismas conversaciones de siempre sobre lo cansada que estaba. En su interior, esa persona sentía culpa, pero la transformaba en argumentos. No quiero empezar algo para hacerlo a medias. El proyecto se merece mi mejor versión, y ahora mismo no la tengo. Mejor espero a estar más fuerte, más motivada, más ordenada. Sonaba sensato, pero en el fondo dolía, porque pasaban los meses y nada avanzaba. Un día, por una acumulación de cansancio interno, se atrevió a hacerse una pregunta incómoda. ¿Realmente necesito más tiempo o necesito más honestidad? Esa pregunta no la respondió de inmediato, pero se quedó flotando. Empezó a observarse. Vio con claridad que no era solo falta de tiempo, era miedo. Miedo a intentarlo y no lograr nada. Miedo a que nadie respondiera. Miedo a verse a sí misma esforzándose de verdad y aún así sintiéndose pequeña. Vio que posponía para evitar mirarse a los ojos y entendió algo que cambió el rumbo. La vida que quería no iba a venir a buscarla mientras se organizaba mentalmente. Tenía que empezar en medio del desorden, con miedo, sin garantías. No lo hizo todo de golpe, no renunció a su trabajo, no se aisló del mundo, no se volvió alguien radicalmente distinto en una semana. Lo que hizo fue lanzar un pequeño compromiso concreto. Asignó una franja de tiempo a la semana, protegida como si fuera una cita con alguien importante, para trabajar solo en eso que venía posponiendo. No esperó a sentirse inspirada, no esperó a que todo fuera perfecto. Simplemente se presentó con lo que había, cansancio, dudas, inseguridad. Algunos días avanzaba poco, otros un poco más. Hubo semanas en las que apenas pudo mantener ese espacio, pero algo profundo empezó a moverse. Dejó de sentirse una espectadora de su propia vida. Con el tiempo, esa franja protegida generó resultados visibles. El proyecto, que era solo una idea, empezó a tomar forma concreta. No porque lo planificara todo, sino porque decidió no seguir regalándole el mañana a algo que le importaba. Y, casi sin darse cuenta, la culpa se transformó en una sensación distinta. No de orgullo eufórico, sino de coherencia. Esa sensación de irse acostando sabiendo que, aunque falte mucho, al menos ese día dio un paso real. A raíz de eso, también empezó a ser menos tolerante con otras formas de procrastinación elegante en su vida. Dejó de permitir algunos compromisos que solo ocupaban espacio y no aportaban nada. Fue más honesta en sus relaciones. Se trató con más respeto cuando se descubría cayendo de nuevo en el «luego lo hago». No se convirtió en un modelo perfecto de productividad, simplemente dejó de mentirse tanto. Quizá tu historia no sea la misma, pero tal vez hay algo que resuena. ¿Qué llevas años queriendo hacer y siempre encuentras un motivo para posponer? No pienses solo en grandes sueños. Puede ser algo tan simple como iniciar terapia, ordenar tus finanzas, comenzar a hacer ejercicio, aprender a decir no sin tanta culpa, dedicar tiempo a leer aquello que sabes que puede darte claridad. ¿Qué conversación contigo mismo llevas posponiendo por miedo a lo que vas a escuchar si te detienes de verdad a mirar? Aquí no se trata de culparte por procrastinar, todos lo hacemos en algún nivel. Se trata de reconocer el costo de seguir haciéndolo con cosas que son demasiado importantes para seguir guardadas en el cajón del algún día. ¿Cuánta energía mental pierdes sabiendo que hay algo pendiente que no atiendes? Esa sensación constante de «tengo algo por hacer» que te acompaña al dormir, al comer, al distraerte. ¿No es agotador vivir siempre un poco en deuda contigo mismo? Si miramos la procrastinación elegante desde la espiritualidad práctica, también aparece otro matiz. Muchas veces es una forma de no ocupar el lugar que te corresponde. Quedarte en la preparación eterna es más cómodo que exponerte. Mientras sigues diciendo «estoy trabajando en mí», «estoy sanando», «estoy aprendiendo», «estoy preparándome», no tienes que enfrentar la pregunta «¿qué voy a hacer con todo esto que ya sé?». Brian Tracy,
insiste mucho en que la acción clara es la verdadera medida de la inteligencia práctica, pero no se trata de hacer por hacer, sino de empezar a traducir tus comprensiones internas en pasos concretos, aunque sean pequeños. 3. El hábito de la indisciplina silenciosa. Hay una frase que no solemos decir en voz alta, pero que pesa por dentro. Yo no cumplo lo que me prometo. No lo dices así textual porque suena duro, definitivo, pero lo sientes cada vez que vuelves a posponer algo que dijiste que era importante, cada vez que apagas la alarma con un movimiento automático, cada vez que dices «solo por hoy no pasa nada», sabiendo que ya llevas muchos «solo por hoy» acumulados. Eso es la indisciplina silenciosa, no la gran rebeldía visible, sino la suma de pequeñas traiciones hacia ti mismo que se van normalizando hasta que ya no te das cuenta de cuánto te quitan. No te destruye de golpe, pero te va desgastando la confianza. Y sin confianza en ti, cualquier cambio profundo se vuelve casi imposible. La imagen que solemos tener de la indisciplina es exagerada. Alguien caótico, irresponsable, que no cuida nada, que llega tarde a todo, que abandona todo lo que empieza. Como no encajas del todo en esa imagen, te dices que no eres indisciplinado, solo desorganizado, emocional, de rachas. Pero si miras con honestidad tu día a día, ¿cuántas veces te fallas en cosas que tú mismo definiste como importantes? ¿Cuántas pequeñas decisiones tomas en contra de lo que sabes que te haría bien, simplemente porque no te nace en ese momento? Brian Tracy habla mucho de la autoestima como el resultado de tu relación contigo mismo. No se construye solo a partir de afirmaciones o pensamientos positivos, sino de la congruencia entre lo que dices y lo que haces. Cada vez que te prometes algo y lo cumples, aunque sea pequeño, se fortalece tu respeto por ti. Y cada vez que te haces una promesa y la rompes sin siquiera detenerte a hablar contigo, algo se quiebra un poco. No es un castigo moral, es una consecuencia natural. Si alguien te miente muchas veces, dejas de creerle. Lo mismo pasa con tu palabra interna. La indisciplina silenciosa se nota, por ejemplo, en esa tendencia a empezar las cosas con fuerza y dejarlas caer poco a poco. El gimnasio al que fuiste 2 semanas con toda la determinación del mundo y luego cambiaste por la excusa del cansancio. La rutina de lectura que mantuviste unos días y luego fue reemplazada por horas de redes. La práctica espiritual que te hizo bien en un momento, pero dejaste para cuando tengas más tiempo. No es que no te interese crecer, es que todavía no has aprendido a sostener lo que inicias cuando la emoción desaparece. Y ahí está el punto. La indisciplina silenciosa no se revela cuando estás motivado, se revela cuando estás cansado, aburrido o frustrado. Es fácil ser disciplinado el día 1, cuando todo es nuevo. Lo difícil es el día 15, el día 40, cuando ya no hay novedad, solo repetición. Psicológicamente esta indisciplina tiene varias raíces. Una de ellas es el miedo al compromiso con una versión distinta de ti mismo. Sostener una disciplina implica, poco a poco, convertirte en alguien que ya no piensa ni actúa como antes, y eso da vértigo. Otra raíz es la asociación aprendida entre disciplina y castigo. Quizá creciste viendo la disciplina como algo duro, impuesto, sin espacio para lo humano. Entonces ahora que puedes decidir por ti mismo, te cuesta crear una disciplina que no se sienta como una prisión. También hay algo más sutil, la idea inconsciente de que, al final, no importa tanto. Como si, de alguna manera, creyeras que tu vida se va a arreglar por otros caminos, aunque tú no seas coherente contigo. Desde una mirada espiritual, esta indisciplina silenciosa es una fuga de energía. Joseph Murphy explicaría que el subconsciente responde a la imagen que tienes de ti. Si te ves como alguien que no termina lo que empieza, no importa cuántas veces repitas «soy disciplinado», tu mente profunda sabe que no es verdad porque tiene el registro de tus actos. Cada promesa rota es como un pequeño mensaje que dice «mi palabra no tiene peso». Y eso, con el tiempo, no solo afecta tus hábitos, también afecta tu capacidad de manifestar cosas grandes. Porque, ¿cómo vas a sostener un cambio profundo si en lo cotidiano no puedes sostener aquello que decidiste por ti mismo? Mira tu trabajo, por ejemplo. Puede que cumplas con lo que te exigen desde fuera, horarios, tareas, plazos. Pero,
¿Qué pasa con lo que tú sabes que deberías hacer para crecer dentro de tu profesión? El curso que sabes que te abriría puertas, el hábito de preparar mejor tus presentaciones, la decisión de organizar tus pendientes de manera que no vivas siempre al borde. Muchas veces sí cumples con lo impuesto, pero descuidas lo que tú mismo te propusiste y sin darte cuenta mandas este mensaje. Las reglas externas importan más que las internas. En tus relaciones pasa algo parecido. Prometes que vas a ser más atento, más presente, más honesto. Lo dices desde el corazón, no estás mintiendo, pero luego la inercia te arrastra. Dejas para después la conversación necesaria, vuelves a refugiarte en el silencio, repites reacciones que juraste no repetir. No es que no quieras cambiar, es que te cuesta sostener ese cambio cuando nadie te está mirando, cuando no hay aplausos ni reproches. En la rutina, la indisciplina silenciosa se nota en esos detalles que parecen pequeños pero que, sumados, construyen un ambiente interno de desorden. Te acuestas mucho más tarde de lo que sabes que te ayuda, comes de cualquier forma, aunque tu cuerpo te pida otra cosa. Revisas el celular antes de dormir, aunque ya notaste que eso te roba descanso real. Dices que vas a empezar el día de una forma distinta y a la primera resistencia, te rindes. No es para que te culpes. Es para que veas la coherencia entre tu cansancio y estos hábitos. ¿Cómo no te vas a sentir agotado si pasas el día peleando entre lo que sabes que necesitas y lo que terminas eligiendo por comodidad inmediata? Déjame contarte un caso. No es una historia idealizada, es un proceso humano, con avances y retrocesos. Durante años, esa persona se definía a sí misma como inconstante. Lo decía con una mezcla de humor y resignación. Empezaba rutinas con entusiasmo, nuevas formas de entrenar, proyectos personales, hábitos de estudio. Los primeros días eran impecables. Publicaba sus avances, se sentía lleno de propósito. Pero bastaba un cambio de humor, una semana pesada, un comentario desalentador, para que todo se detuviera. Ya no estoy motivado, se decía. Más adelante retomo. En realidad, casi nunca retomaba. O lo hacía desde cero, repitiendo el patrón. Con el tiempo, esa persona empezó a sentir un cansancio distinto. No era solo físico, era una mezcla de tristeza y frustración consigo misma. Se daba cuenta de que no importaba cuántos libros leyera o cuántos videos escuchara, al final sus resultados eran los mismos. Un día, escuchando a Brian Tracy hablar sobre la importancia de cumplir con las pequeñas decisiones para construir carácter, algo le hizo ruido de forma distinta. No fue una frase concreta. Fue la sensación interna de «ya me conozco este discurso, pero no lo vivo». Y se atrevió a preguntarse «¿realmente estoy cansado de la vida o estoy cansado de no confiar en mí?». Esa pregunta fue incómoda, pero honesta. Empezó a ver con claridad que el problema no era que la disciplina no fuera lo suyo, sino que había normalizado romper sus propios acuerdos en silencio. Se decía «mañana entreno», pero no lo anotaba, no se organizaba, no se preparaba. Solo lanzaba al aire la intención y confiaba en que el futuro se acomodara solo. Y no se acomodaba. La primera decisión consciente que tomó no fue diseñar la rutina perfecta, sino algo mucho más simple, dejar de prometerse cosas a la ligera. Durante unos días incluso dejó de decir «mañana empiezo». Se obligó a cambiar esa frase por otra «empiezo cuando lo tenga claro y esté dispuesto a sostenerlo». No para retrasarlo todo, sino para cuidar el peso de su palabra. Al mismo tiempo, eligió un frente, uno solo. No intentó arreglar toda su vida de golpe. Se dio cuenta de que su energía estaba dispersa porque quería ser disciplinado en todo al mismo tiempo. Trabajo, cuerpo, emociones, espiritualidad, finanzas, era demasiado. Así que escogió un área, su salud física. Decidió que, por un tiempo, su foco iba a ser simplemente construir el hábito de moverse todos los días, aunque fuera poco. Eligió una hora específica, preparó la ropa la noche anterior, se puso alarmas, hizo algo esencial. Se trató como alguien que sabe que se va a traicionar si no se anticipa. No confió en la fuerza de voluntad, confió en los pequeños sistemas que podía crear. No fue perfecto. Hubo días en los que no salió nada como planeaba. Días en los que no entrenó. Pero hizo algo distinto a lo de siempre. En lugar de mirar hacia otro lado y justificarlo, se sentó un momento consigo y se preguntó, ¿por qué hoy no cumplí? A veces la respuesta era simple, estaba agotado o enfermo o realmente sobrepasado. Otras veces la respuesta era menos cómoda.
No hubo un motivo real, solo elegí la comodidad. En lugar de usar eso para insultarse, lo usó para conocerse. Poco a poco, empezó a notar algo que nunca antes había observado con tanta claridad. Cuando cumplía con su propia palabra, aunque fuera en algo pequeño, se sentía más digno. No perfecto, más digno. Podía mirar el día y decir, no hice todo, pero hice lo que dije que haría en esto. Esa sensación empezó a cambiar la manera en que se levantaba. Ya no se veía solo como la persona inconstante, sino como alguien en proceso de convertirse en alguien más confiable. Con el tiempo, esa disciplina en una sola área empezó a contagiar otras. Al ver que era capaz de sostener algo, se atrevió a comprometerse con mejoras pequeñas en su trabajo, organizar mejor sus tareas, dejar de dejar todo para última hora. También empezó a cuidar más sus palabras con los demás. Si decía «llego a tal hora», hacía un esfuerzo real por llegar a esa hora y no 20 minutos después. Si se ofrecía a hacer algo, lo anotaba para no olvidarlo. No se volvió perfecto, seguía fallando a veces, pero ya no se perdonaba de manera automática. Aprendió a disculparse, a corregir, a ajustar. Lo más importante es que dejó de ver la disciplina como un castigo y empezó a verla como una forma de respeto consigo mismo. Dejó de romantizar la emoción inicial y empezó a valorar la repetición silenciosa. ¿En qué te ves tú en esta historia? ¿En qué áreas de tu vida sabes que la indisciplina silenciosa está activa, aunque por fuera parezca que todo está más o menos bien? Puede ser en la relación con tu cuerpo, con tu dinero, con tus proyectos, con tu espiritualidad, con tus vínculos. Puedes tener momentos de mucha claridad e inspiración, pero ¿qué pasa después, cuando toca hacer lo sencillo una y otra vez? No se trata de que te conviertas en un ser rígido, sin flexibilidad. La verdadera disciplina sana tiene espacio para adaptarse, para escuchar el cuerpo, para ajustar, pero hay una diferencia entre escuchar lo que necesitas de verdad y obedecer siempre al impulso más cómodo. ¿Cómo saberlo? Tal vez con esta pregunta. Cuando cambias tu plan, ¿lo haces desde el cuidado o desde la evasión? La indisciplina silenciosa muchas veces está envuelta en frases amables. Me lo merezco. Solo hoy. No quiero presionarme tanto. La vida es una sola. Hay que disfrutar. Y es cierto que mereces descanso, ligereza, disfrute. El punto no es si disfrutas, sino si estás sacrificando lo que más anhelas por placeres inmediatos que luego te dejan vacío. Es duro aceptarlo, pero necesario. Hay cosas que estás perdiendo no porque la vida no quiera dártelas, sino porque no has sido capaz de sostener el proceso que requieren. Brian Tracy insiste en que la disciplina es hacer lo que sabes que debes hacer, lo sientas o no. Dicho así suena frío, pero si lo miras desde un ángulo más humano, podríamos decir que la disciplina es el puente entre tu yo de hoy y el que dices que quieres ser. Si no cruzas ese puente, tus sueños se quedan en declaraciones bonitas. Desde la metafísica podríamos ver la disciplina como una forma de alineación. No es solo repetir acciones, es ordenar tu energía alrededor de una intención. 4. El hábito de la excusa permanente. Hay una forma muy sutil de renunciar a tu poder sin darte cuenta: entregar la explicación de tu vida a algo o a alguien fuera de ti. Es que el país, es que la economía, es que mi familia, es que mi pasado, es que ya no tengo edad, es que a mí nadie me ayuda. Si te fijas, casi siempre empiezan igual. Es que... Y ahí, después de esas dos palabras, viene una razón que parece lógica, entendible, incluso legítima. No es que estés mintiendo, muchas de esas cosas son reales. Lo que quizá no ves es el efecto profundo que tienen cuando se vuelven tu lengua materna emocional. Cada vez que explicas tu vida así, le recuerdas a tu mente que tú eres el último en la fila, que todos los factores externos mandan más que tú sobre lo que haces, sobre lo que no haces y sobre lo que aceptas. Eso es el hábito de la excusa permanente. No una excusa aislada, sino una manera constante de explicarlo todo desde fuera, nunca desde lo que tú sí puedes elegir. No se trata de negar el contexto. Brian Tracy habla de algo muy sencillo. Hay cosas que no controlas y cosas que sí. La madurez interior empieza cuando dejas de invertir tu energía en pelear con lo que no puedes cambiar y la enfocas en mejorar tu respuesta ante eso. Pero muchos de nosotros nos quedamos atrapados en el primer nivel. Hablamos del contexto con tanta fuerza que nos quedamos sin fuerza para actuar. Es más fácil decir
no se puede porque el mercado está mal que admitir no he buscado alternativas en serio. Es más cómodo sostener un no tengo tiempo que revisar cómo estás usando de verdad las horas que sí tienes. La excusa permanente se alimenta de una mezcla de verdad y omisión. Dice lo que pasa fuera, pero calla lo que pasa dentro. Si observas tu día con calma, verás que las excusas no aparecen solo en las grandes decisiones, están en lo cotidiano. Cuando pospones ese examen médico no dices no quiero enfrentar el miedo a lo que puedan decirme, dices es que la seguridad social es un lío, es que nunca contestan el teléfono, es que no hay citas. Cuando no avanzas en ese proyecto que dices que te importa, no sueles decir me da terror fracasar, sino es que ahora mismo el trabajo me absorbe, es que la economía está inestable. Cuando no te atreves a poner un límite en una relación, en el fondo quizá piensas, me da miedo que me dejen solo, pero hacia afuera lo traduces como, es que esa persona es así, es que siempre ha sido igual. ¿Te das cuenta de la distancia entre lo que realmente sientes y la explicación que te das para tranquilizarte? Psicológicamente, las excusas nos protegen, son defensas. Sirven para no tocar dos dolores muy profundos, el de sentir que no somos suficientes y el de aceptar que somos más responsables de lo que pensamos. Mientras el problema venga de fuera, el corazón descansa un poco. No es tu culpa, tú hiciste lo que pudiste, el mundo es injusto. Y sí, a veces el mundo es injusto, eso no está en discusión. La pregunta incómoda es otra. ¿Hasta qué punto estás usando esa injusticia como coartada para no ejercer el poco o mucho poder que sí tienes en tus manos? Desde la perspectiva espiritual, autores como Joseph Murphy y también Napoleon Hill insisten en algo que puede incomodar, pero libera cuando se entiende bien. La calidad de tus resultados está profundamente ligada a la calidad de tu respuesta interna, no solo a lo que te ocurre. No es una frase para culparte, es una invitación a recuperar el centro. Mientras todo tenga la culpa menos tú, tu subconsciente recibe siempre el mismo mensaje, yo no puedo. Y fiel a lo que se le repite, te ayuda a vivir como alguien que de verdad no puede. Quiero que pienses en cómo se manifiesta este hábito en tu trabajo. Puedes tener un jefe difícil, un salario bajo, una estructura desorganizada. Todo eso puede ser cierto, pero más allá de eso, ¿en qué momento se te ha vuelto automático decir, no se puede hacer nada más? Tal vez sabes que podrías mejorar tus habilidades, pero dices, es que los cursos son caros, es que no tengo tiempo para estudiar, es que a mi edad ya no. O quizá sabes que ese lugar ya no te hace bien, pero te dices, es que ahora no hay trabajo, es que en todos lados es igual, es que tengo que aguantar. De verdad, en todos los escenarios posibles no hay ninguna mínima acción que dependa de ti, alguna conversación, alguna búsqueda, algún plan paralelo, alguna pequeña mejora a tu alcance. No se trata de negar la dificultad real del entorno laboral, sino de preguntarte si no estarás entregándole más poder del que ya tiene. En las relaciones, la excusa permanente se disfraza de comprensión. Es que él o ella tuvo una infancia dura, es que su carácter es complicado, es que siempre ha sido así, es que está estresado, es que la familia no ayuda. Y puede que todo eso sea verdad, pero mientras solo mires lo que le pasa al otro, no miras lo que te pasa a ti al permanecer ahí, callando lo que duele o aceptando dinámicas que te rompen. ¿Hasta qué punto estás usando las razones del otro para no asumir tu propia decisión de quedarte, cambiar la manera en que te relacionas o irte? ¿Cuántas veces dices, no es tan grave, cuando por dentro ya te pesa? En tu rutina, la excusa permanente se vuelve una especie de música de fondo. No hago ejercicio porque llego muy tarde. No leo porque me distraigo fácil. No medito porque no puedo dejar la mente en blanco. No ordeno mi espacio porque el piso es muy pequeño. No ahorro porque el sueldo no alcanza. De nuevo, hay verdades ahí. Pero si vas un poco más hondo, ¿no hay también cierta comodidad en seguir explicándote siempre igual en lugar de preguntarte, con lo que sí tengo, con la energía que sí manejo, con las condiciones que sí hay, ¿qué pequeño movimiento real puedo hacer? Tal vez no puedas ir al gimnasio de moda, pero ¿puedes empezar con 10 minutos de movimiento en casa? Tal vez no puedas ahorrar grandes cantidades, pero ¿puedes ser más consciente de las pequeñas fugas? Tal vez no puedas meditar como un monje, pero ¿puedes regalarte 3 respiraciones conscientes antes de dormir? Cuando la excusa permanente toma el mando, ni siquiera llegas a este nivel de preguntas porque todo se resuelve con un «es que». Déjame contarte un caso muy concreto.
Esta persona llevaba años repitiendo una frase: si yo hubiera tenido otras oportunidades, sería otra cosa. La decía con cierta tristeza, pero también con una convicción tranquila. Había crecido en un entorno complejo, con carencias, con responsabilidades tempranas. Nadie podría decirle que lo tuvo fácil. Su vida adulta giraba alrededor del trabajo, las cuentas y un sueño que repetía como quien habla de algo lejano. Algún día me gustaría dedicarme a esto otro. Cuando alguien le preguntaba por qué no empezaba, las respuestas eran rápidas. Es que aquí no hay mercado para eso. Es que la gente no apoya. Es que ya voy tarde. Es que en mi situación no se puede arriesgar uno. Durante mucho tiempo, esas frases fueron como una manta que lo abrigaba del frío de mirar su propia responsabilidad, hasta que, en una conversación sencilla, alguien no discutió sus razones, solo le preguntó: ¿y qué parte de todo eso sí depende de ti? La pregunta lo molestó un poco al principio. Sintió que no estaban entendiendo su contexto, pero esa noche, cuando se acostó, la pregunta seguía ahí. Por primera vez en años, no se quedó solo en la lista de razones externas. Empezó a notar otras cosas. Se dio cuenta de que cada noche pasaba horas frente a una pantalla, viendo la vida de otros, quejándose de la suya, pero sin estudiar nada nuevo, sin escribir nada, sin avanzar en nada. Se dio cuenta de que hablaba más de su sueño que lo que trabajaba en él. Se dio cuenta de que había rechazado oportunidades pequeñas, como ofrecer sus servicios a conocidos, practicar sin cobrar al inicio, probar formatos nuevos, porque no eran suficientemente grandes. No fue un despertar mágico. No se levantó al día siguiente convertido en otra persona, ni dejó todo para lanzarse al vacío. Lo primero que hizo fue algo muy íntimo. Dejó de repetir tanto sus excusas en voz alta. No porque no existieran, sino porque reconoció que ya las conocía demasiado bien. Decidió, casi como un experimento, observarse cada vez que estuviera a punto de decir: «es que…». Y al notar esa frase, se obligaba a hacer una pausa interna y preguntarse: además de eso que digo, ¿qué hay que sí sea mío? A veces la respuesta era dura. Lo mío es que tengo miedo. Lo mío es que me da pereza empezar desde cero. Lo mío es que no quiero quedar mal ante nadie. Lo mío es que no estoy dispuesto a dormir menos rato por un tiempo. Le dolió reconocerlo, pero también fue la primera vez que sintió que estaba diciéndose la verdad. A partir de ahí, eligió un gesto sencillo que marcó una diferencia. Se comprometió consigo mismo a dedicar un tiempo concreto, pequeño pero real, a ese sueño que siempre ponía afuera. No tocó su trabajo principal, no hizo movimientos impulsivos. Solo robó al día un espacio que antes se iba entero en excusas sofisticadas. Usó esas horas para formarse mejor, para practicar, para probar. Las condiciones externas no cambiaron de inmediato. El país seguía igual, la economía no mejoró por magia. La gente a su alrededor tenía sus propias luchas, pero algo sí cambió. Dejó de contarse siempre la misma historia. Empezó a decirse en silencio: no puedo controlar todo esto, pero esto otro sí lo decido yo. Con el tiempo, esa pequeña diferencia interna empezó a abrir huecos en un muro que parecía sólido. Aparecieron personas interesadas en lo que hacía, no porque el mundo se volviera de repente generoso, sino porque empezó a dejar de esconderse detrás de su relato de víctima de las circunstancias. No dejó de tener días de queja, ni de sentir rabia o frustración, pero ya no se quedaba a vivir ahí. Se permitía sentirlo y luego se preguntaba: después de liberar esto, ¿qué puedes hacer tú, aunque sea mínimo? Y eso, repetido muchas veces, fue desmontando una vida basada en explicaciones hacia afuera para construir una vida donde, poco a poco, él también aparecía como parte de la ecuación. Tal vez tú también tengas un relato muy bien armado sobre por qué tu vida es como es. Todos lo tenemos. Hay aspectos reales de ese relato que merecen respeto. Dolores, pérdidas, contextos que no elegiste. La invitación no es a borrar eso ni a minimizarlo, sino a preguntarte: ¿en qué parte de esa historia te escondes? ¿Qué frases repites tanto que ya ni siquiera te das cuenta de que son excusas? ¿Cuántas veces al día dices «no puedo» cuando quizá lo honesto sería decir «no quiero, no me atrevo, no estoy dispuesto a pagar ese precio»? No es fácil hacer esta transición, porque la excusa permanente también funciona como identidad. Te defines como alguien que tuvo mala suerte, alguien a quien nunca le ayudan, alguien que siempre llega tarde a todo. Desde ahí,
Bajar las defensas y reconocer tu parte se siente casi como traicionarte. Es como si dejaras solo a tu yo herido frente a un mundo duro. Pero en realidad ocurre lo contrario. Cuando asumes tu parte, por pequeña que parezca, comienzas a acompañarte de verdad. Le dices a tu yo herido: sí, nos pasó todo esto, y aún así, dentro de este margen vamos a hacer algo distinto. 5. El hábito de la dispersión digital. Hay una sensación muy extraña que se ha vuelto normal. Cerrar los ojos por la noche sintiendo que no hiciste nada profundo, pero también con la cabeza cansada, saturada, como si hubieras vivido 10 vidas en un solo día. No sabes exactamente qué hiciste, solo sabes que estuviste ocupado. Mensajes, notificaciones, videos, audios, pantallas encendidas, desde que despiertas hasta que vuelves a acostarte. Y si alguien te preguntara en qué invertiste realmente tu energía, te costaría responder. Sabes que estuviste ahí, que estuviste presente, pero fragmentado. Tu atención repartida en 100 pedazos, sin terminar de habitar ninguno del todo. Eso es la dispersión digital. No solo usar la tecnología, sino vivir atrapado en un ruido constante que no te permite estar completo en nada. Tal vez te pasa algo similar. Abres el teléfono un momento para revisar una cosa puntual y cuando levantas la mirada han pasado 30 minutos. No recuerdas exactamente qué viste, pero sí recuerdas la sensación de haber saltado de algo gracioso a algo triste, de algo indignante a algo inspirador, de una noticia a una idea que nunca anotas, de un mensaje importante a un meme. Tu mente va y viene sin terminar de aterrizar. El cuerpo está sentado en una silla, pero tu energía está repartida por todo el mundo, y cuando llega el momento de concentrarte en lo que de verdad importa, trabajo profundo, decisiones difíciles, conversaciones honestas contigo mismo, sientes una resistencia enorme, como si pedirle a tu atención que se quede quieta fuera una tortura. La dispersión digital no empezó como un problema. De hecho, muchas veces empezó como una salida, un refugio frente al estrés, una forma de sentirte acompañado, una manera de distraerte de pensamientos que no sabías manejar. Es natural. El ser humano siempre ha buscado formas de evadirse cuando el peso interno se vuelve demasiado. La diferencia ahora es la intensidad. Llevas un dispositivo en el bolsillo que te ofrece, en cualquier segundo, una cantidad ilimitada de estímulos. No necesitas enfrentarte al silencio nunca, si no quieres. No necesitas estar contigo mismo más de unos pocos segundos antes de tener algo que mirar, tocar, deslizar. La mente se acostumbra rápido a ese nivel de dopamina, y lo que al principio era una herramienta, poco a poco se convierte en una jaula invisible. Psicológicamente, la dispersión digital se parece mucho a tener muchos amigos hablando al mismo tiempo dentro de tu cabeza, todos a media frase. Un video te abre una emoción, otro te abre otra, un comentario te altera, otro te anima, un mensaje te preocupa, otro te distrae, y tú, en medio de todo eso, intentas recordar qué era lo que tú querías pensar antes de que todo se llenara de ruido. ¿Te ha pasado que vas a abrir una aplicación para hacer algo concreto y al final terminas haciendo de todo menos eso que ibas a hacer? ¿Cuántas veces al día pierdes el hilo de tus propias intenciones por abrir solo un segundo la pantalla? Desde una mirada espiritual, podríamos decirlo de otra forma, tu atención es tu energía. Donde pones tu atención, pones tu vida. Si tu atención está constantemente fragmentada, tu vida interna también lo estará. Joseph Murphy hablaba de la mente subconsciente como un terreno fértil donde todo lo que plantas se multiplica. Imagina lo que significa estar plantando cada día miles de pequeñas semillas sueltas, muchas de ellas contradictorias, superficiales, llenas de miedo o de comparación. No es extraño que luego te cueste sentir claridad sobre qué quieres, hacia dónde vas, qué sientes realmente. No es que no tengas propósito, es que tu propósito se ahoga en un océano de estímulos que entran sin filtro. Piensa en tu trabajo. Puede que te exija concentración, creatividad, capacidad de resolver problemas. Pero ¿cuántas veces trabajas con el teléfono al lado, la computadora llena de pestañas, las notificaciones activas, el chat abierto? Quizá te dices que multitareas, que puedes responder mensajes mientras haces ese informe, que puedes revisar redes mientras esperas que cargue un archivo, que puedes escuchar un audio profundo mientras contestas correos. En realidad, lo que ocurre es que tu mente nunca entra del todo en lo que hace, se queda en la superficie de cada cosa, y cuando terminas, sientes cansancio desproporcionado para los resultados que obtuviste.
Brian Tracy insiste mucho en la importancia del enfoque, hacer una cosa cada vez, con presencia. No porque sea una regla rígida, sino porque el cerebro humano está diseñado para profundizar en una cosa, no para saltar sin parar. La dispersión digital va en dirección contraria, te entrena a vivir en interrupciones. En tus relaciones también deja huella. Estás con alguien físicamente, pero el teléfono vibra y una parte de ti se va. Estás cenando, pero tu mano busca la pantalla como un reflejo. Dices que estás escuchando, pero revisas el chat. Dices que estás bien, pero tu rostro se tensa con una notificación. Tal vez nunca lo hayas pensado así, pero cada vez que eliges mirar la pantalla en lugar de sostener la mirada del otro, le mandas un mensaje silencioso. Esto que hay allí es más urgente que tú ahora mismo. No lo haces con mala intención, es hábito. Pero el efecto se acumula. No solo el otro se siente a medias. Tú también te acostumbras a no estar entero en ninguna parte. Y luego estás tú contigo, la relación más afectada de todas. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste 10 minutos en silencio, sin música, sin redes, sin ruido, solo contigo, respirando, mirando cómo estás de verdad? No como ejercicio obligado, sino como gesto de cuidado. Muchas personas dicen, yo no puedo meditar, mi mente no se queda quieta. Y es cierto, tu mente está inquieta, pero no es un rasgo fijo de tu personalidad, es un efecto de la dispersión constante. Has entrenado a tu cerebro a que cada incomodidad interna sea resuelta con un estímulo externo. Apenas aparece una emoción difícil, una preocupación, un pensamiento incómodo, el dedo busca automáticamente la pantalla. No llegas a atravesar nada, solo lo tapas con un video más. Quiero contarte la historia de alguien que empezó a ver esto con un poco de dolor. Durante años se definía a sí mismo como productivo. Tenía varias cosas entre manos, muchos proyectos abiertos, siempre respondiendo mensajes, siempre conectado. Le gustaba la sensación de estar al tanto de todo. Si había un chat, estaba allí. Si había un meme, lo recibía. Si había una noticia, la reenviaba. Si había un video inspirador, lo guardaba para verlo luego. Sin embargo, al final del día, cuando ya estaba solo, notaba algo raro. Por dentro no se sentía lleno, se sentía disperso. Sabía un poco de todo, pero no avanzaba de verdad en casi nada. Una noche cualquiera tuvo un pequeño choque con la realidad. Estaba revisando las estadísticas de un proyecto importante y se dio cuenta de que llevaba meses con una idea en la cabeza que nunca terminaba de ejecutar. Siempre aparecía algo que se interponía. Un mensaje, una colaboración, una conversación, una nueva idea que se veía mejor que la anterior. En ese momento, casi por reflejo, abrió una red social para distraerse de la incomodidad de verse detenido. Empezó a deslizar el dedo, video tras video, hasta que, sin querer, se quedó mirando la pantalla parada en seco. No era el contenido, era su propio gesto. Se vio desde fuera, una persona adulta, con toda una vida por construir, huyendo de la responsabilidad de mirar sus resultados con un movimiento de dedo. Ahí, algo se quebró un poco. No fue un gran drama. Fue un momento muy silencioso de honestidad. Cerró la aplicación, dejó el teléfono a un lado y se quedó mirando el techo. Se preguntó algo que nunca se había preguntado con esa claridad. ¿Cuánto de mi falta de tiempo es en realidad tiempo regalado a la pantalla? La pregunta no buscaba culpables, buscaba verdad. Los días siguientes decidió observarse sin cambiar nada todavía. Simplemente miró. Se dio cuenta de que abría el teléfono al despertarse antes de levantarse, que se llevaba el celular al baño, que mientras comía veía algo para no aburrirse, que cada vez que una tarea le exigía esfuerzo, aparecía la tentación de revisar notificaciones. Al final del día, hizo cuentas aproximadas. No era difícil superar las 3 o 4 horas acumuladas en uso fragmentado, entre aquí y allá. Cuando por fin lo vio con claridad, sintió una mezcla de vergüenza y ternura hacia sí mismo. Vergüenza porque se dio cuenta de que muchas de sus excusas sobre «no me alcanza el tiempo» se sostenían en esa dispersión. Ternura porque entendió que no lo hacía para dañarse, lo hacía para calmar una ansiedad que no sabía gestionar de otro modo. En lugar de castigarse, decidió probar un experimento muy sencillo: proteger pequeños espacios de silencio y de concentración. No habló de desintoxicación digital, no hizo promesas grandiosas, empezó por algo concreto, la primera media hora del día sin pantalla. Al principio fue incómodo.
Despertaba y la mano casi por inercia buscaba el teléfono. Tenía la sensación de que se estaba perdiendo de algo, pero poco a poco empezó a notar algo diferente. Esos 30 minutos se sentían más largos, más densos, como si el tiempo tuviera más cuerpo. Podía sentir el estado de su mente, pensar en lo importante del día, tomar contacto con cómo se sentía de verdad. A veces se encontraba con pensamientos que no le gustaban, otras veces surgían ideas claras que antes se le perdían. Ese pequeño espacio se convirtió en una especie de ancla. Luego vino otro paso. Decidió que al trabajar en algo importante pondría el teléfono lejos de su alcance. No apagado, no en otro planeta, solo lejos, lo suficiente para que no pudiera tomarlo sin levantarse. También cerró pestañas innecesarias en el ordenador. Los primeros días se sintió inquieto, como quien deja de fumar. Notaba la urgencia de ir a revisar un momento. En lugar de hacerlo, respiraba y se hacía una pregunta simple. ¿Qué estaba haciendo antes de querer escapar? Esa pregunta le señaló muchas cosas. Se quería ir justo cuando el trabajo se ponía difícil, cuando algo le exigía pensar más profundo, cuando sentía miedo de no saber cómo seguir. La pantalla había sido su salida de emergencia constante. Con el paso de las semanas, algo empezó a cambiar de una forma que no había previsto. Volvió a disfrutar del trabajo profundo. Descubrió que su mente todavía era capaz de concentrarse, de entrar en un estado de flujo, de olvidarse del reloj mientras construía algo con atención. Eso no solo mejoró sus resultados, mejoró su concepto de sí mismo. Dejó de verse como ese ser fragmentado que no terminaba nada y empezó a verse como alguien capaz de elegir dónde poner su energía. No siempre lo lograba, por supuesto. Había días de recaída, de uso excesivo, de volver al modo automático, pero ya no podía engañarse pensando que era inevitable. Sabía que tenía una parte de responsabilidad. Y esa consciencia, aunque a veces pesaba, también le devolvía dignidad. Quizá en tu caso el escenario sea distinto, pero la raíz se parece. ¿Cuántas veces al día usas la pantalla para no sentir algo, para no enfrentar una tarea, para no hablar contigo mismo? No se trata de demonizar la tecnología, sería ingenuo. La tecnología es solo un amplificador. El punto no es la pantalla en sí, sino la manera en que la usas para salpicar tu atención por todas partes. Pregúntate sin dureza, pero con honestidad. Si alguien registrara todo lo que ves, lees y escuchas en un día, ¿te sentirías alineado con esa dieta mental o te daría vergüenza ver en qué se te va la vida? ¿Cuánto contenido que consumes está realmente conectado con la persona que quieres ser y cuánto es ruido para no escucharte? Brian Tracy diría que el enfoque es un músculo, no un don. Se fortalece con el uso y se atrofia con la dispersión. La buena noticia es que puedes entrenarlo de nuevo. No tienes que hacer gestos heroicos, basta con decisiones pequeñas pero conscientes. Mirar una cosa a la vez, terminar lo que empezaste antes de saltar a otra, estar realmente donde estás. Desde la metafísica podríamos añadir algo más. Cada vez que recoges tu atención del mundo externo y la traes de vuelta a ti, estás retirando energía de cientos de cosas que no controlas para dirigirla a lo único que realmente puedes influir: tu estado interno, tus decisiones, tu presencia. Eso, repetido día tras día, cambia la calidad de tu vida de una manera que ningún video corto puede darte. 6. El hábito de no cuidar tu cuerpo. Hay una verdad incómoda que casi todos conocemos, pero que evitamos mirar de frente. Tratamos al cuerpo como si fuera infinito, como si pudiera aguantarlo todo: trasnochos, estrés, comidas rápidas, sed acumulada, horas sentado, silencios emocionales, y que aún así nos siguiera sosteniendo sin pasar factura. Hablamos de metas, de proyectos, de espiritualidad, de propósito, y muchas veces lo hacemos desde un cuerpo agotado, inflamado, tenso, al que solo le pedimos que aguante un poquito más. Queremos claridad mental, pero dormimos mal. Queremos calma emocional, pero vivimos con el sistema nervioso acelerado. Queremos disciplina, pero no tenemos energía física para sostenerla. Y luego nos preguntamos por qué todo nos cuesta tanto. No cuidar tu cuerpo es un hábito silencioso, porque se normaliza. Te acostumbras al dolor de espalda, a la pesadez después de comer, al cansancio crónico, a la mente nublada. Te acostumbras a levantarte sin ganas, a necesitar café para despertar, azúcar para aguantar, pantallas para distraerte del malestar, y como lo ves en todos lados, crees que es lo que toca. Es la edad.
Es el trabajo, es el estrés, es la vida moderna. Pero, ¿de verdad es solo eso? ¿O hay una parte que sí depende de ti y que no estás queriendo mirar porque implica cambiar hábitos que se han vuelto consuelo? Brian Tracy suele decir que la energía es el activo más importante que tienes, más que el tiempo incluso. Si tienes tiempo pero no energía, no haces nada profundo. Si tienes energía, lo poco de tiempo que tengas se vuelve valioso. Y sin embargo, cuando pensamos en productividad o crecimiento personal, rara vez empezamos por ahí. Hablamos de técnicas, de organización, de metas inteligentes, pero dejamos fuera el punto más básico. ¿Cómo estás tratando al cuerpo que tiene que ejecutar todo eso? No te lo pregunto desde la crítica, te lo pregunto desde la realidad. ¿Qué tan justo estás siendo con tu propio organismo? La verdad es que muchos hemos usado el cuerpo como moneda de cambio. Lo hemos puesto al servicio de todo: trabajo, aprobación, resultados, responsabilidades, pero hemos olvidado que también es hogar, que no es solo una herramienta para producir, es el lugar donde habitas tu propia vida. Desde una mirada espiritual, Joseph Murphy y otros autores que trabajan el subconsciente recuerdan que mente y cuerpo no están separados. Lo que piensas y sientes se expresa en tu cuerpo, y el estado de tu cuerpo, a su vez, condiciona lo que puedes pensar y sentir. Si llevas años pidiéndole a tu mente que funcione en un cuerpo inflamado, sin descanso suficiente, con respiración corta, con tensión acumulada, es lógico que aparezcan la ansiedad, la irritabilidad, la tristeza sin motivo aparente. No es que todo sea físico, pero el cuerpo se convierte en el escenario donde se proyecta lo no resuelto. Te pregunto algo incómodo pero necesario. ¿Cuánto de lo que hoy llamas problema emocional es también consecuencia de un cuerpo saturado al que no le has dado una oportunidad real de sentirse mejor? Imagina tu rutina un día cualquiera. El despertador suena. Muchas veces ya despertaste cansado, como si no hubieras dormido de verdad. Quizá te acostaste tarde, viendo algo para desconectar, con el estómago lleno, con la cabeza llena. Te levantas a medias, sin tiempo, así que lo primero que haces es darle algo rápido al cuerpo para que funcione. Café, azúcar, algo que te empuje. A veces ni siquiera te sientas a desayunar con calma, comes de pie, a golpes, pensando en otra cosa. El cuerpo recibe el mensaje: no hay tiempo para ti, solo funciona. Luego viene el día, muchas horas en la misma postura, muy poca agua, respiración superficial, tensión en el cuello, en la mandíbula. Tu cuerpo te manda señales: dolores, rigidez, palpitaciones, cansancio súbito. Y tú, si puedes, le echas encima otro estimulante o un calmante. Si no, simplemente sigues. Y cuando llega el final del día, estás tan agotado que lo único que te apetece es otra forma de anestesia. Comida en exceso, pantallas, distracción. No estás haciendo nada malo en el sentido moral. Estás sobreviviendo, pero a la larga, sobrevivir así tiene precio. ¿Te has dado cuenta de que muchas de tus decisiones se vuelven más pobres cuando estás físicamente mal? Discutes más fácil, tienes menos paciencia, se te apagan las ganas, te cuesta imaginar posibilidades. No es solo la mente, tu biología también está pidiendo auxilio. Quiero contarte la historia de alguien que durante años se consideró una persona mental. Amaba leer, estudiar, trabajar en ideas, hablar de crecimiento personal, consumir contenido de autores como Brian Tracy, Wayne Dyer, Joseph Murphy. Entendía muchas cosas a nivel intelectual. Podía explicarle a otros la importancia de la disciplina, de la actitud, de la mentalidad. Pero mientras hacía todo eso, su cuerpo iba en otra dirección. Dormía muy poco. Comía a deshoras, casi siempre lo más rápido y accesible. Pasaba horas sentado, sin moverse. Se decía a sí mismo que, más adelante, se iba a enfocar en su salud, cuando estuviera más tranquilo, cuando lograra ciertos objetivos. Por fuera, parecía funcional. Por dentro, cada vez estaba más desconectado de sus sensaciones. Llegó un momento en el que los síntomas se hicieron más evidentes. Dolores de cabeza frecuentes, tensión en el pecho, palpitaciones, dificultad para concentrarse, una sensación extraña de estar siempre al borde. Al principio, se lo atribuía solo al estrés emocional. Decía: son los problemas, es mucho lo que tengo encima. Y sí, la vida le exigía. Pero un día, en una revisión sencilla, el cuerpo habló con más fuerza. Análisis alterados, señales claras de que el sistema estaba siendo sobrepasado. Ese día sintió miedo. No miedo de muerte inmediata,
sino de darse cuenta de que había estado posponiendo algo demasiado básico: cuidarse. Salió del lugar donde le dieron los resultados con un nudo en la garganta. Iba caminando y pensaba: ¿cómo pude hablar tanto de amor propio y tratarme así? No desde la culpa, sino desde la sorpresa. Había puesto tanta energía en construir cosas fuera que se había olvidado de sostener la base. Esa noche no durmió bien, pero no por redes ni por trabajo. Simplemente se quedó en silencio, sintiendo. Se dio cuenta de que, en el fondo, había una creencia muy instalada: mi cuerpo aguanta. Esa frase, que a veces usamos como elogio, se le reveló como una forma de abuso. Había normalizado no escuchar el cansancio, no respetar el sueño, no dar pausas. Se estaba usando a sí mismo como se usa una máquina que no importa si se rompe porque se puede reemplazar. Solo que él no era reemplazable. A partir de ahí no vino una transformación perfecta, pero sí un cambio de dirección. No empezó por planes extremos ni por dietas rígidas. Empezó por algo humilde. Se prometió, con calma, que no iba a seguir negociando siempre su sueño. Sabía que no podría dormir perfecto cada noche, pero dejó de tratar el descanso como una moneda que se puede sacrificar por cualquier cosa. Apagó pantallas un poco antes. Se permitió tener una rutina mínima para bajar revoluciones. Al principio, la mente protestó: estamos perdiendo tiempo. Pero después de unos días, empezó a notar algo que hacía años no sentía. Se despertaba un poco más descansado. Eso cambió la sensación con la que entraba al día. Más adelante, hizo otro movimiento. Empezó a caminar. Nada épico, nada. Caminatas sencillas, sin reloj, sin obsesión, solo para mover la sangre, para sacudir la mente. Descubrió, casi con sorpresa, que muchas de sus preocupaciones se acomodaban después de moverse. Problemas que parecían enormes en la silla se hacían un poco más manejables cuando el cuerpo respiraba mejor. Ahí comprendió algo que había leído 1000 veces pero nunca encarnado: la mente no se ordena solo pensando. A veces se ordena moviendo el cuerpo. Poco a poco también fue poniendo atención a lo que comía, no desde la culpa, sino desde la observación. ¿Cómo me siento después de esto? ¿Esto que llamo antojo me da energía o me la roba? Dejó de etiquetar los alimentos como prohibidos o permitidos y empezó a verlos como aliados o saboteadores de su energía. Se dio cuenta de que muchas veces comía no por hambre real, sino por ansiedad, por aburrimiento, por necesidad de consuelo. No siempre eligió bien. Siguió teniendo momentos de desorden, pero empezó a notar la diferencia entre darse un gusto y castigarse comiendo de más. Lo más importante no fue el cambio físico, que llegó con el tiempo, sino el mensaje interno que empezó a construirse: mi cuerpo me importa. Ese mensaje empezó a corregir algo profundo: la sensación de que él mismo no valía lo suficiente como para ser cuidado. Porque, aunque no siempre lo vemos así, descuidarse también es una forma de decirse: no importo tanto. Esta historia podría ser la tuya en algunos aspectos. Quizá no tengas resultados médicos alterados, quizá sí. Quizá no tengas dolores constantes, pero hay una sensación de fatiga que se repite. Tal vez has normalizado cosas que, si fueras otra persona mirándote desde fuera, te dolería ver: trasnochos sin sentido, exceso de estimulantes, falta de movimiento, cero pausas, un trato muy duro hacia tu propio cuerpo. No te lo digo para que te culpes, te lo digo para que te preguntes con honestidad: ¿estarías tranquilo si alguien que amas viviera en el cuerpo en el que tú haces vivir a tu alma? Si tuvieras que entregarle a un hijo, a una persona muy querida, el estilo de vida que tú llevas hoy, ¿lo harías sin dudas o te daría miedo? A veces necesitamos mirarlo desde fuera para dimensionar. Desde la metafísica podríamos entender el cuerpo como el instrumento a través del cual tu alma se expresa en esta experiencia. No se trata de obsesionarte con él, ni de buscar un ideal estético, se trata de honrarlo. Joseph Murphy explicaría que las palabras que pronuncias sobre tu cuerpo y las imágenes que sostienes sobre él tienen un efecto directo en tu subconsciente. Si pasas el día quejándote de tu cuerpo, insultándolo o ignorándolo, estás reforzando una relación de conflicto con tu propia forma de estar en el mundo. En cambio, cuando empiezas a agradecerle, a escucharlo, a cuidarlo aunque no sea perfecto, estás creando una alianza. Y en esa alianza es más fácil que los cambios se sostengan, porque no los haces contra tu cuerpo, los haces con él.
No hace falta que te transformes de golpe. Puedes empezar por preguntarte, ¿qué es lo mínimo que mi cuerpo me está pidiendo y que llevo tiempo negándole? Puede ser algo tan simple como agua, sueño antes, pausa para comer sentado, respiraciones conscientes, un poco de movimiento, revisar un síntoma que ignoras. No como castigo, sino como gesto de respeto. La pregunta clave es, ¿quiero seguir usando mi cuerpo como depósito de todo lo que no resuelvo, o quiero empezar a convertirlo en aliado de la vida que digo que quiero vivir? Brian Tracy habla de que el éxito es una cuestión de hábitos diarios, no de eventos aislados. Lo mismo pasa con el cuerpo. No se rompe en un día, se rompe de a poco. Y tampoco se repara en una semana. Se repara en cientos de decisiones pequeñas. La forma en que te acuestas, lo que comes cuando estás triste, la manera en que respiras cuando te estresas, si te mueves o no te mueves, si escuchas o silencias las señales. 7. El hábito de vivir sin metas claras. A veces no es que la vida esté vacía, es que está desenfocada. Te despiertas, haces lo que toca, respondes lo urgente, llenas el día de cosas por hacer, pero si alguien te preguntara hacia dónde va todo eso, ¿qué estás construyendo de verdad con la forma en la que vives? Quizá te quedarías en silencio. No porque seas tonto ni perezoso, sino porque nunca te detuviste en serio a pensarlo. O sí lo pensaste alguna vez, pero lo fuiste dejando para después. Poco a poco se vuelve costumbre. Vivir sin una dirección clara, movido por las circunstancias, por las demandas de otros, por lo que surge. Y aunque desde fuera pueda parecer normal, por dentro se siente una especie de vacío raro, una mezcla de cansancio y de «esto no puede ser solo esto». Ese es el hábito de vivir sin metas claras. No es simplemente no tener un plan detallado, es caminar sin preguntarte hacia dónde, es dejar tu vida en manos de lo que venga. Cuando no tienes metas claras, el presente se vuelve pesado, no porque haya demasiadas cosas, sino porque nada parece conectarse con algo más grande. Trabajas para pagar cuentas, comes para aguantar, descansas para volver a lo mismo, te distraes para olvidar que estás en un círculo. Si te detienes un segundo y te haces una pregunta sencilla, ¿qué quiero que cambie en mi vida de aquí a un año? Es posible que sientas un pequeño nudo. O no sabes qué responder o respondes algo tan general que no te mueve. Estar mejor, tener más dinero, ser más feliz. Pero estar mejor no te da instrucciones para hoy. Tener más dinero no te dice qué decisión concreta tomar esta semana. Ser más feliz no te indica qué límites poner o qué hábitos cambiar. La falta de claridad no solo te confunde, también te roba fuerza. Brian Tracy repite una idea que puede sonar simple, pero es profundamente práctica. La gente con metas claras suele avanzar más, no porque sea superior, sino porque sabe a dónde está tratando de ir. La mente necesita un hacia dónde para ordenar sus recursos. Cuando no se lo das, se dispersa. Te pasa eso de empezar muchas cosas y no terminar ninguna, de dudar ante cualquier decisión, de compararte con todo el mundo porque no tienes un criterio interno para medir tu propio camino. Sin metas claras, todo te puede desviar, porque cualquier cosa puede parecer importante. Un mensaje, una opinión, una oportunidad que no tiene nada que ver con tu esencia, una invitación que solo te aleja de ti. Desde una mirada más psicológica, vivir sin metas también es una forma de protección. Mientras no digas con honestidad lo que quieres, no te arriesgas a fracasar. Mientras no definas un esto sí y un esto no, siempre puedes justificarte diciendo que la vida te llevó. Es más doloroso decir yo elegí, lo intenté y no me salió, que decir nunca supe bien qué quería. La indefinición anestesia. Te mantiene en un lugar tibio donde no hay grandes caídas, pero tampoco grandes movimientos. ¿Cuántas veces has evitado escribir o decir con claridad algo que deseas por miedo a que suene ridículo, imposible, egoísta, infantil? ¿Cuántas veces has pensado yo lo que quiero es y has cortado la frase por la mitad distrayéndote con otra cosa? Desde la perspectiva metafísica, la falta de metas funciona como un pedido confuso al universo. Joseph Murphy y otros autores del subconsciente hablan de la importancia de la imagen mental. Aquello que sostienes con claridad en tu mente y en tu emoción tiende a encontrar caminos para manifestarse. Pero si lo que sostienes son nubes vagas, ojalá algún día pase algo, lo que recibes son respuestas igual de nebulosas. No porque la vida no quiera darte, sino porque no sabe qué estás pidiendo.
Es como entrar en un restaurante, sentarte y decirle al mesero, tráigame algo rico. Puede traer 1000 cosas distintas y seguirás diciendo, eso no era. Hasta que no digas, quiero esto, no habrá ni dirección ni criterio. Piensa un momento en tu trabajo. No me refiero solo a tu empleo formal, sino a lo que haces para sostener tu vida. Más allá de ganar dinero. ¿Para qué trabajas? ¿Qué estás buscando construir con ese esfuerzo? ¿Te estás preparando para algo? ¿Para un cambio? ¿Para una transición? ¿Para un proyecto propio? ¿Para una vida más libre? ¿O solo trabajas para llegar vivo al siguiente mes? No es que una respuesta sea mejor que la otra. Es que si no lo sabes, todo tu esfuerzo se vuelve un movimiento circular, sin sentido de avance, y el alma se cansa cuando siente que solo da vueltas. En las relaciones algo similar ocurre. Puedes estar en compañía, tener pareja, familia, amigos, pero si no tienes claro qué tipo de vínculos quieres cultivar, hasta dónde estás dispuesto a ceder, qué no quieres repetir, qué tipo de amor quieres aprender a dar y a recibir, terminarás adaptándote a lo que haya. Aceptando dinámicas que te duelen porque no sabes qué sí estás buscando, y cuando no sabes qué buscas, cualquier cosa que llene el vacío se vuelve suficiente por un tiempo, hasta que vuelve el malestar. ¿Tienes claro qué quieres construir con las personas que hoy están en tu vida o vas improvisando cada día, resolviendo emergencias emocionales sin dirección más profunda? En tu rutina personal también se nota. Dices que quieres crecer, mejorar, superarte, pero si te preguntaras específicamente en qué, ¿cómo sabrías si estás avanzando? ¿Quieres aprender una habilidad concreta, sanar una herida específica, cambiar de entorno, transformar tu economía, acercarte a un tipo de espiritualidad más vivo? A veces, detrás del quiero mejorar, lo que hay es miedo a elegir, porque elegir implica renunciar a otras cosas. Si dices quiero construir esto, hay otras opciones que ya no serán, y eso hace que muchas personas se queden en la comodidad de no lo tengo claro, cuando en realidad sí podrían tener una idea más definida si se atrevieran a escuchar lo que su corazón viene pidiendo desde hace tiempo. Déjame compartirte un caso. Durante años esta persona repetía una frase muy frecuente: yo solo quiero estar bien. Lo decía con cansancio. Para ella, estar bien significaba muchas cosas. Menos presión económica, menos conflicto emocional, más calma, más tiempo para sí misma. Pero cuando alguien le preguntaba ¿y cómo sería para ti estar bien específicamente?, se quedaba corta, respondía con generalidades, no sé, algo más tranquilo. Su vida cotidiana estaba llena, trabajo, responsabilidades, tareas, pequeñas distracciones. Al final del día caía rendida y sin embargo sentía que no avanzaba hacia ningún lado. Tenía la sensación de estar en una cinta de correr. Se esforzaba, sudaba, pero el paisaje seguía igual. En una etapa de mayor agotamiento, se acercó a los libros de desarrollo personal. Leyó a Brian Tracy, a Napoleon Hill, a otros autores que insistían en la importancia de escribir metas. La idea le gustaba, pero cada vez que se sentaba con un papel en blanco, se bloqueaba. Sentía que todo lo que se le ocurría era demasiado grande, demasiado pequeño, demasiado absurdo o demasiado obvio. Cerraba el cuaderno y pensaba, yo no sirvo para eso, yo fluyo. Empezó a usar la palabra fluir como una forma elegante de decir no quiero comprometerme con nada concreto. Mientras tanto, los años pasaban. Había pequeños cambios, épocas mejores y peores, pero nada de fondo se modificaba. Un día, casi por accidente, se encontró con una pregunta distinta en una charla. Si tuvieras que repetir el día de hoy durante los próximos 5 años, ¿te gustaría en quién te convertirías? La pregunta la atravesó. No fue una reflexión teórica, fue una imagen concreta. Pensó en su día, el modo en que se levantaba, cómo comía, cómo trabajaba, cuánto se quejaba, cuánto se distraía, cuánto tiempo pasaba mirando la vida de otras personas en lugar de construir la suya. Imaginó 5 años de eso, y la respuesta fue un no rotundo. No quería convertirse en esa versión cansada y resignada de sí misma. Ahí entendió algo simple, pero potente. Mientras no decidiera otra cosa, ese era el camino automático. No escribió de inmediato un plan perfecto, pero esa noche sí tomó un papel y con más humildad que ambición anotó 3 cosas que quería que fueran diferentes de aquí a un año. Nada grandioso.
Quería tener un fondo de ahorro modesto que nunca había logrado mantener, quería cambiar de trabajo, o al menos prepararse para ello, y quería mejorar su relación consigo misma, porque se había dado cuenta de que se hablaba con mucho desprecio. No eran metas perfectas, no seguían todos los pasos de ningún método, pero tenían algo que no había tenido antes. Eran concretas para ella en ese momento de su vida. Podía imaginarlas. A partir de ahí vino un movimiento lento, pero direccionado. Con el tema del ahorro dejó de decir «no me alcanza» como verdad absoluta y se preguntó ¿qué porcentaje pequeño podría apartar aunque sea simbólico? Empezó con una cantidad casi ridícula pero constante. Lo importante no era la cantidad, era el mensaje. Estoy guardando algo para mí. Con el tema laboral, en lugar de fantasear con renuncias drásticas, se puso una meta más realista: formarse en algo que ampliara sus posibilidades de encontrar otro trabajo en el futuro. Buscó cursos accesibles, pidió consejo, investigó. Se dio un plazo. En 6 meses quería haber terminado al menos uno. Con la relación consigo misma, tomó una decisión íntima: dejar de insultarse en voz baja. Cada vez que se decía «soy una idiota», «soy un desastre», hacía una pausa y corregía: «No, estoy aprendiendo, me equivoqué, pero no soy eso». Los resultados no fueron inmediatos. Hubo meses en los que el ahorro tuvo que detenerse por imprevistos. Hubo días en los que el curso le parecía pesado y quería abandonarlo. Hubo momentos en los que volvió a hablarse mal a sí misma, pero, a diferencia de otros años, ahora tenía algo hacia dónde mirar. Sabía que esos pequeños actos se conectaban con algo que había decidido, y eso cambió su experiencia de la rutina. Ya no era solo trabajar para apagar incendios, era trabajar también para sostener esas metas. No se transformó en una vida perfecta, pero un año después, cuando volvió a hacerse la pregunta, si repitiera este día 5 años, ¿me gustaría en quién me convertiría? La respuesta, aunque aún dudosa, fue menos dura, porque veía evidencias de movimiento. Quizá tú también has sentido esa incomodidad de estar fluyendo sin saber si fluyes hacia algún lugar o simplemente das vueltas en el mismo charco. No todos necesitamos metas gigantes, ni todos estamos en el mismo momento para plantearnos cambios radicales, pero todos necesitamos algún tipo de norte, algo que nos permita decir no a lo que nos desvía, una referencia para decidir qué vale la pena y qué no. Sin ese norte, terminas diciendo que sí a demasiadas cosas que te diluyen, solo para no sentir el miedo de elegir. Tal vez la palabra meta te genere rechazo porque te suena rígida, fría, empresarial. Si es así, cámbiale el nombre. Llámale dirección, intención, decisión del alma, como quieras. Lo importante no es el término, es que haya algo en tu horizonte que no sea solo sobrevivir. Pregúntate, con calma y sin necesidad de contestar perfecto, ¿qué me gustaría poder mirar dentro de un año y decir, esto sí cambió? ¿Qué área de mi vida siento que ya no puede seguir igual? ¿Mi salud, mi dinero, mis relaciones, mi trabajo, mi interior? Si tu mente empieza a justificar y a decir, es que ahora no se puede, es que es muy difícil, déjala hablar y debajo de ese ruido escucha la primera respuesta sincera que aparezca. Desde el subconsciente, las metas funcionan como instrucciones. Joseph Murphy diría que cuando decides algo con convicción y lo sostienes en tu mente profunda empieza a organizar recursos, ideas, intuiciones para acercarte a eso. Pero ese proceso no puede ocurrir si tú mismo cambias de deseo cada 2 días. Hoy quieres una cosa, mañana otra, pasado mañana otra. No hay una señal clara. Es como cambiar el destino del GPS cada 5 minutos. El sistema recalcula y recalcula, pero nunca avanzas. A veces, la madurez espiritual tiene menos que ver con confiar en el universo y más que ver con dejar de mandar mensajes contradictorios todo el tiempo. Con atreverte a decir, quiero esto, y sostener esa decisión el tiempo suficiente como para ver qué pasa. No te estoy invitando a una vida inflexible. Las metas pueden ajustarse, pueden madurar, pueden cambiar si tú cambias, pero hay una diferencia entre ajustar sobre la marcha y vivir eternamente en borrador. Vivir sin metas claras es vivir en borrador. Nunca entregas un trazo, nunca te comprometes con una versión de ti, nunca te quedas lo suficiente en un camino como para conocerlo. Y el precio de eso es grande. Tu energía se dispersa, tu autoestima se resiente porque sientes que no terminas nada, tus relaciones se vuelven más confusas, tu sensación de sentido se debilita. 8. El hábito de juntarte con mentalidades pobres.
Si pudieras grabar sin filtros las conversaciones que más repites con las personas con las que más te juntas, ¿qué aparecería ahí? Quejas, chismes, bromas sobre el que intenta, críticas a quien arriesga, comentarios resignados sobre la vida, el país, el dinero, las relaciones. ¿O aparecerían ideas, búsqueda, responsabilidad, incomodidad honesta, ganas de mejorar aunque cueste? No hace falta que respondas en voz alta, pero lo que salga de esa pregunta dice mucho más de tu futuro que cualquier horóscopo o pronóstico económico, porque aunque nos cueste aceptarlo, nadie sale ileso del tipo de mentalidad con la que vive rodeado todos los días. Juntarte con mentalidades pobres no significa estar con personas que tienen poco dinero. Conoces gente con pocos recursos materiales pero con una riqueza interna enorme. Agradecen, buscan, comparten, se responsabilizan. Y también conoces personas con dinero que viven desde una pobreza profunda. Siempre falta algo, todo les molesta, todos tienen la culpa, nadie está a la altura de sus expectativas. La pobreza de la que hablo aquí es otra, es pobreza de visión, de responsabilidad, de apertura, de fe en la propia capacidad de cambiar algo. Es esa forma de ver el mundo donde siempre no se puede, no vale la pena, ¿para qué intentarlo? Es una mentalidad que se alimenta de la queja, de la envidia, del cinismo, de la burla hacia el que sueña distinto. Y cuando te rodeas de eso todos los días, quieras o no, algo de ti empieza a adaptarse para encajar. Brian Tracy insiste en que tu vida tiende a parecerse a la de las personas con las que más te relacionas. No solo en lo económico, también en actitud, hábitos, expectativas. Lo que ellos consideran normal, poco a poco tú también lo consideras normal. Lo que ellos ven imposible, casi sin darte cuenta, tú dejas de verlo como opción. No porque pierdas inteligencia, sino porque el ambiente mental en el que respiras cada día va moldeando, silenciosamente, la forma en la que miras tus posibilidades. Desde la psicología se sabe que somos profundamente imitadores. Copiamos sin darnos cuenta las palabras, los gestos, los miedos, las formas de resolver conflictos de las personas que sentimos cerca. Desde la metafísica podríamos decirlo con otras palabras, compartes campo energético. Tu mente subconsciente, de la que hablaba Joseph Murphy, está siempre absorbiendo el tono emocional de lo que escucha, lo que ve, lo que repite. Si pasas la mayor parte de tu tiempo en ambientes donde la conversación central es la falta, la injusticia, la burla, la resignación, tu subconsciente recibe el mismo mensaje una y otra vez. Esto es la vida. Y por coherencia empieza a atraer experiencias que encajen con ese guión. Tal vez no lo notas de golpe. La mentalidad pobre no llega de un día para otro, se cuela. Al principio eres el raro que quiere algo distinto. Tienes ideas, ganas, proyectos, hablas de ahorrar, de emprender, de estudiar, de cambiar hábitos, de sanar cosas, y escuchas respuestas tipo, ¡ay, ya vas a empezar con tus cosas! Eso no es para gente como nosotros. ¿Y qué te crees? Al final todos terminan igual. Mejor acostúmbrate. Te ríes, haces algún chiste para no quedar como exagerado, cambias de tema. Pero algo en ti se contrae un poco. Si esto se repite muchas veces, tu mente empieza a protegerse. Dejas de hablar tanto de lo que sueñas, dejas de compartir ciertas ideas, no porque ya no las tengas, sino porque te has dado cuenta de que no encuentran eco. Y donde no encuentras eco, terminas bajando el volumen. Con el tiempo, ya ni siquiera tú te escuchas. Déjame contarte un caso que podría parecerse al tuyo en algunos aspectos. Esta persona creció en un entorno donde la frase más repetida era «La vida es dura y el que nace pobre, muere pobre». No era una frase malintencionada, era lo que se creía. En la mesa, las conversaciones giraban alrededor de lo que no se podía, de las injusticias, de las oportunidades que otros tenían y gente como ellos, no. Los amigos reforzaban lo mismo, reírse del que ahorraba, criticar al que se esforzaba de más en el trabajo, burlarse de quien intentaba poner un negocio, quien lo hacía y fracasaba se convertía en chiste. Quien lo lograba era sospechoso, seguramente estaba haciendo algo sucio. Durante años, esa mentalidad fue su aire. Y sin embargo, algo dentro de él sentía que tenía que haber otra forma. De vez en cuando se escapaba leyendo historias de personas que habían cambiado su vida. Encontró a autores como Napoleon Hill, que hablaba de la importancia de la mente maestra, unirte a personas con las que compartes propósito, con las que puedes pensar en grande, apoyarte,
elevarte mutuamente. Esas ideas le encendían algo. Pero bastaba con volver a las conversaciones de siempre para que esa chispa se apagara. Una vez, lleno de entusiasmo, comentó en voz alta que quería empezar a formarse en algo distinto para aspirar a un tipo de trabajo mejor. No dijo nada extraordinario, solo expresó un deseo legítimo. La respuesta fue un coro disfrazado de cariño. No te creas mucho. A ver cuánto te dura. La empresa siempre gana. No seas iluso. Tú ocúpate de que no te echen y ya. Se rieron. Él sonrió por fuera, pero por dentro sintió vergüenza de haber mostrado una parte de sí. Esa noche, sin embargo, se quedó pensando en algo. ¿Por qué cada vez que quiero algo distinto, tengo que sentir que traiciono a los míos? Esa pregunta lo acompañó mucho tiempo. No quería mirar por encima del hombro a nadie. No quería adoptar esa postura de yo soy mejor que ellos. Le dolía pensar en alejarse. Pero, en paralelo, cada año que pasaba sintiendo que repetía la misma vida, la misma queja, la misma conversación, algo en él se apagaba. Hubo un punto de quiebre. No fue un gran evento, fue algo sencillo. Un día, después de una jornada de trabajo especialmente agotadora, se reunió con el mismo grupo de siempre. Las bromas eran las mismas, las quejas las de siempre. El alcohol ayudaba a anestesiar un poco. En un momento, alguien dijo casi con orgullo: «Así hemos sido toda la vida y así moriremos». Todos brindaron. Él también alzó el vaso por inercia, pero en su interior algo dijo con claridad: «Yo no quiero brindar por eso». Volvió a casa con un nudo en la garganta. Abrió uno de los libros que tenía olvidados. Leyó una idea sencilla, atribuida una y otra vez a distintos autores. Te conviertes en el promedio de las personas con las que más pasas tu tiempo. Esta vez no la sintió como una frase bonita, la sintió como un espejo brutal. Si seguía igual, ¿en qué se iba a convertir en 5 o 10 años? Podía imaginarlo, más cansado, más frustrado, con los mismos chistes, las mismas quejas, el mismo sueldo, la misma sensación de «la vida me debe algo». Esa noche no tomó decisiones impulsivas, solo se prometió una cosa: empezar a buscar conscientemente otra clase de conversaciones. No dejó de ver de golpe a su entorno de siempre. Eso no habría sido realista, ni respetuoso consigo mismo, pero empezó a dosificar. Redujo algunas reuniones que siempre terminaban igual. Empezó a decir «hoy no puedo» cuando antes iba por inercia. En ese tiempo liberado, hizo algo nuevo. Se inscribió en un espacio de formación donde sabía que habría personas con inquietudes más parecidas a las suyas. Al principio se sintió fuera de lugar. Había gente hablando de proyectos, de libros, de mentalidad, de metas. Se sorprendió al ver que no se reían del que soñaba, le hacían preguntas. No criticaban al que intentaba, lo ayudaban a mejorar el plan, no perdían horas hablando de lo que otros hacían mal. Se preguntaban ¿qué podríamos hacer nosotros distinto? Esa experiencia le reveló lo que una mentalidad más rica en responsabilidad y posibilidad podía provocar. Empezó a sentirse raro a caballo entre dos mundos. En uno seguía existiendo la broma fácil, la queja, el para qué. En el otro se veía desafiado. ¿Qué vas a hacer tú con lo que sabes? ¿Qué decisión vas a tomar? Hubo días en los que casi decidió volver del todo a lo de antes, porque era más cómodo no sentirse expuesto. Pero algo, una especie de dignidad nueva, lo sostuvo. Empezó a notar cambios sutiles. Volvía a las reuniones de siempre y ya no disfrutaba igual hablando mal de otros. Notaba el veneno en ciertas frases que antes repetía sin pensar. Cuando alguien decía «todos son corruptos», ya no asentía con tanta convicción. Cuando escuchaba a la gente «como nosotros nunca nos va a ir bien», sentía una pequeña rebelión interna. ¿Y si no es verdad? Empezó a participar menos en esas afirmaciones. A veces se quedaba callado, otras cambiaba de tema. De vez en cuando se atrevía a decir «yo no lo veo tan así». No intentaba convencer a nadie, solo se negaba a seguir alimentando lo mismo. Eso generó reacciones. Hubo quien lo acusó de creído, de haberse cambiado, de estar distinto. Esas palabras dolían, porque venían de personas que quería, pero con el tiempo se dio cuenta de algo. Esas críticas decían más del miedo de los otros a perder el espejo que compartían que de él. Estaban acostumbrados a mirarse juntos en el mismo reflejo de impotencia. Ver a uno intentando salir les movía su propia incomodidad. No eran malos, solo estaban defendiendo su narrativa. ¿Te resuena algo de esto?
No hace falta que tengas la misma historia, pero quizás sí una sensación parecida, la de estar en lugares donde sientes que tienes que achicarte para encajar, no hablar de ciertos temas para no incomodar, tragarte tus ganas de crecer para no ser el raro. Tal vez te dices que no pasa nada, que tú tienes clara tu mentalidad, pero la verdad es que nadie se mantiene intacto nadando siempre en agua turbia. La mentalidad pobre se reconoce, entre otras cosas, por su alergia a la responsabilidad. Todo es culpa de algo o de alguien más. Siempre hay un si no fuera por. No hay espacio para preguntarse ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué puedo cambiar? También se reconoce por su relación con el éxito ajeno, envidia disfrazada de crítica, sospecha, chiste. Si alguien prospera, es porque tuvo suerte, tiene palanca, seguro engaña a alguien. Es muy difícil que, rodeado todo el tiempo de ese tipo de comentarios, tú puedas permitirse brillar sin sentir culpa. La mentalidad pobre también se caracteriza por una pobreza de expectativas. No se trata solo de dinero, sino de lo que se considera posible. Si todo se ve pequeño, si cualquier esfuerzo extra se tacha de exagerado, si cualquier intento de sanar, estudiar, emprender o cambiar hábitos es motivo de burla, ¿cómo no se va a encoger tu alma poco a poco? Desde la espiritualidad práctica, podríamos decir que las mentalidades se contagian como los estados de ánimo. Napoleon Hill hablaba de la importancia de crear una especie de equipo mental con el que compartes tus deseos más profundos. No se refería a gente perfecta, sino a personas que, aunque tengan miedos, no se ríen de tus sueños, que aunque se cansen, no te arrastran siempre a rendirte. Personas que cuando tú flaqueas, te recuerdan quién puedes ser, no solo quién has sido. Si algo de lo que escuchaste hoy se quedó dando vueltas dentro de ti, no lo apagues todavía. En el canal tienes listas completas de crecimiento personal, espiritualidad y metafísica aplicada. Audios para pensar, audios para sentir y audios para volver a ti cuando todo se desordena. Solo escucha el que te llame. No es casualidad que estés aquí. Nos vemos en el siguiente.